Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Armenicars. Bien, pues hoy tenemos para revisar el nuevo mando de Slotin Plus Pro R2, ¿vale? Mando electrónico, el primer mando electrónico que toco y que veo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo funciona, vamos a ver qué funciones tiene y vamos a ver qué tal me adapto a esta nueva forma de jugar para mí, ¿vale? Porque eso de regular freno, regular sensibilidad para mí es nuevo. Y bueno, pues vamos a analizarlo un poquito, vamos a ver cómo viene, lo programamos, ¿vale? Porque tiene su pequeña programación antes de ponerlo a funcionar. Y vamos a ver qué tal, cómo van los tiempos, qué diferencia de tiempos hay entre los mandos de ese Basic que tengo de 45 ohmios y el nuevo Slotin Plus Pro R2. Así que vamos a verlo. Muy bien, pues aquí tenemos el mando, vamos a abrirlo y a ver cómo viene. Una buena maleta, ¿vale? Por cierto, el estuche se ve de calidad. Y pues así nos llega el mando, ¿vale? Por aquí tenemos instrucciones, una pegatina de Slotin Plus, ¿vale? Tenemos unas instrucciones que nos explican la polaridad, ¿vale? De lo que es la pista a la hora de conectar el mando al enchufe de tres conexiones, cosa que yo no miré, ahora os explicaré qué me pasó a mí. Bueno, aquí lo tenemos en español, ¿vale? Y pues aquí dos libritos de programación en inglés y español, ¿vale? Bien. Lo primero que me pasó a mí es que fui a conectar el mando al sistema MaxiSlot, porque es el que tengo, ¿vale? Si lo conectáis a otro, supongo que sea lo mismo, pero bueno. Fijaos, la polaridad, ¿vale? Tiene que ser así, en positiva, ¿vale? Podéis desmontar vuestro... Yo tuve, en mi caso, mirad, aquí tengo grabando los conectores de MaxiSlot, ¿vale? Este, en concreto, lo desmonté para ver cómo estaban las conexiones y resulta que lo tenía yo puesto así, pero mis cables llegaban del revés. Es decir, si veis aquí, tengo el cable rojo en el negro y el negro en el rojo, ¿vale? Yo los tenía puestos bien, rojo con rojo, negro con negro, pero para invertir la polaridad tuve que cambiar uno por otro. Y bueno, obviamente, al hacer eso, los coches iban en sentido contrario, pues también tuve que cambiar la salida a la pista, que son estos otros. Y también ponerlos rojo con negro y negro con rojo, ¿vale? Simplemente esa fue la solución. ¿Qué pasó cuando lo conecté y no había hecho ese cambio? Directamente, con el mando conectado, el coche se ponía a correr, ¿vale? Suerte que me lo olí, que algo podía salir mal y sujeté el coche, lo tenía elevado, ¿vale? Entonces, al conectar el coche, directamente arrancaba a correr y cuando apretaba el gatillo, se paraba, ¿vale? Entonces, pues fue eso, revisé esto un poquito, cambié la polaridad del sistema, de la entrada de corriente desde la fuente al sistema, ¿vale? Que serían esto viene directamente de la fuente, cambié, invertí los cables y se solucionó el problema, ¿vale? Bien, eso para que no os pase o si os pasa, que sepáis por qué es, ¿vale? Vamos a ver un poquito el mando, fijaos. Y voy a verlo con vuestro permiso, con esto al lado, porque no me sé cada botón, ¿vale? Bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Bastante pequeño, bastante ligero, bastante chulo, la verdad, ¿vale? Con su conector de 3 bananas, macho. El cable aproximadamente tendrá 1,5 metros, ¿vale? Creo, más o menos. Está bastante bien. Y vamos a ver los diferentes botones del mando, ¿de acuerdo? Empezamos por aquí. Este botón es para el banco de curvas 1 o 2. El banco de curvas 1 es para 1,32 y el 2 es para 1,24. No quita que a alguien el banco 2, que va para 1,24, le venga bien para 1,32 y viceversa, ¿vale? En mi caso, desde luego, no. He tenido que utilizar el de 1,32, ¿vale? Aquí tenemos el selector de curvas, que va del 1 al 10. El 10 se representa con un 0, pero del 1 al 10, ¿vale? Por aquí arriba, para que podáis verlo. Botón de sensibilidad o de potencia, que yo creo que es lo mismo en este caso, ¿vale?
botón de freno o perilla de freno. Por aquí tenemos, pintado en verde, el freno final de recta. Esto básicamente hay que grabarlo, ¿vale? Hay que programarlo, pero básicamente lo que hace es entender cuánto tiempo tenemos el gatillo a fondo para detectar si estamos en una recta larga o en una recta corta, ¿vale? Obviamente si haces así es que estás en una recta corta y si mantienes es que es una recta larga, ¿vale? Por aquí tenemos el control de tracción o anti-spin, que básicamente lo que hace es que cuando sales de una curva y aceleras, tardar unos milisegundos en meter toda la corriente para que el coche no derrape, ¿vale? Y por aquí tenemos el freno activo, que lo que hace es, no hace falta que el gatillo llegue hasta ahí para que empiece a frenar. Cuando tú sueltas, ya empieza a aplicar freno, ¿vale? Y luego tenemos ajustes de dureza de gatillo, de cuándo llega el gatillo al freno, ¿vale? Y cuánto recorrido tiene el gatillo, ¿vale? Para el del freno tenemos un tornillito aquí, ¿de acuerdo? Esto tiene sus límites, no podemos apretarlo o aflojarlo todo lo que queramos, aquí lo pone. Tenemos el de recorrido del gatillo por aquí y el de la dureza del gatillo aquí arriba, ¿vale? Cosas que no entiendo del mando. Por ejemplo, si aquí tengo un tornillo para ajustar la dureza del gatillo, ¿por qué me tapas el tornillo con esta pieza de plástico? No sé si se aprecia, ¿vale? Esa pieza de plástico te obliga a coger un destornillador muy finito, muy finito, porque está justo encima del tornillo, ¿vale? Y aún así ladeas un poquito esa pieza con el destornillador, ¿vale? Podrías llegar a partirla, pero es que está en medio del tornillo. Y otra cosa, en este caso, el gatillo es el de 2 dedos, y si os dais cuenta, este tornillo lo tapa el gatillo. Entonces, otra cosa que hay que ser malabarista casi para ajustar el botón. Se hubiera agradecido un agujerito justo aquí, en el gatillo, ¿vale? Para poder meter el destornillador. Creo que no es ninguna locura y no hubiera afectado en nada al funcionamiento. Pero bueno, no lo tiene, ¿vale? Así que hay que apañarse. Yo creo que eso es una cosita a mejorar. Pero bueno. Bien, en mi caso, de las 10 curvas que tiene con el selector, con el banco de curvas en el 1, de las 10 curvas he tenido que seleccionar la más suave, la 1, ¿vale? Contra mayor es el número, más fuerte es la aceleración, más fuerte es la curva. En este caso estoy en la más suave. Sensibilidad al mínimo con la mayoría de los coches y freno, el freno viene a variar entre 3/4 y el tope, según el coche. Hay algunos que tengo que reducir un poquito, pero por lo general voy ahí. O sea que el resto de curvas ni las uso. Pero bueno, puede haber coches que los necesiten, ¿no? En mi caso, de momento, no he encontrado ninguno y lo he probado ya con varios coches. Pero bueno, lo que más estoy utilizando yo es estas dos perillas. Son las que más ajusto según el coche. De momento lo demás lo he probado, pero no me gusta mucho, la verdad. Se recomienda, por ejemplo, el freno activo, esto de que soltamos el gatillo y ya empieza a frenar, con coches que frenen muy poco. Pero bueno, por lo general yo con coches que frenan poco ajusto aquí y va bien, ¿vale? Quiero que veáis la diferencia de tamaño con mis DS Basic. No sé si se puede apreciar. Vale, fijaos. Hay menos diferencia física de la que se nota en la mano. Al menos yo. Sí, es verdad que es más grande el DS Basic, se nota aquí, ¿vale? Se nota. Pero en la mano se nota aún más. Y sobre todo el peso. Pesa bastante más este. Pesa bastante más. De hecho, se me cansa menos la mano con este. Lo primero por el peso. Lo segundo por el tamaño. Y lo tercero, y creo que he descubierto esto ahora y me ha gustado bastante, es el gatillo de 2 dedos. Esto es muy personal, cada persona le gustará más o menos, pero yo he descubierto que con 2 dedos voy mejor que con uno solo. Al fin y al cabo, no tienes que hacer fuerza solo con uno, ¿vale? Al final, cuando llevas un rato, te llegas a cansar, todos lo sabéis. Se nota mucho y con 2 dedos, ¿eh? Por lo menos a mí me gusta. Me ha gustado el sistema. En realidad compré el de 2 dedos porque no había de uno,
porque mi idea principal era de 1, pero he acertado. Fijaos que por una casualidad de la vida, ¿no? He descubierto algo que me gusta. Bien, todo esto parece un poco complicado, ¿no? Tiene aquí muchas instrucciones, pero en realidad es súper sencillo. Al principio puede que te vuelvas un pelín loco, pero luego es súper sencillo. Vamos a programarlo para que veáis lo fácil que es, que en realidad no tiene nada, ¿vale? Vamos a quitar de aquí la maleta y vamos a dejar solamente el papel este porque sigo sin saberme la programación. Siempre lo tengo que mirar. Bien. Encendemos nuestra pista y comprobamos el tema de la polaridad. Importante, ¿vale? Que esté como nos pone en la hojita que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Y empezamos. Nos dice que coloquemos el potenciómetro de freno, el rojo, al máximo. ¿De acuerdo? Y el potenciómetro de sensibilidad en más o menos la mitad, es decir, aproximadamente ahí. Como veis, aquí nos dice que tenemos 20 curvas, 10 en el banco 1, que sería este, y 10 en el banco 2, que sería ese. ¿Vale? Todas tienen un diseño ascendente, de menos a más, y las tres últimas curvas, 18, 19 y 20, están diseñadas para la escala 1,24. Bueno, yo había dicho que el banco 2 son para 1,24. Me he achinado un poco, ¿vale? Son, digamos que en el banco 2 serían la 18, que ahí hay un 8, pero supongo que no se ve, la 18, la 19 y la 20. Esas tres serían para 1,24. El resto se supone que son para 1,32, pero ya digo que yo lo veo exagerado. Bien, tenemos que conectar el mando a la pista, ¿vale? Vais a ver que se enciende un LED verde. Si no se enciende el LED, algo hay mal, que no está llegando bien la corriente, ¿vale? Ahí lo tenemos, se ha visto encenderse, pero ahí está. ¿Vale? Y básicamente hay que ponernos a rodar con un coche. Un coche que sepamos más o menos cómo funciona bien, que le tengamos el manejo cogido. Nos ponemos a rodar con él y vamos subiendo de curvas, primeramente en el banco 1, ¿vale? Vamos tocando curvas hasta que nos sintamos cómodos con una. Ya digo que en mi caso es la más flojita del banco más flojito. Es la que mejor me va a mí. Conforme vayamos rodando, tenemos que ir tocando las perillas de freno y de sensibilidad, hasta que nos sintamos totalmente cómodos, ¿vale? Hasta que encontremos una curva y una sensibilidad y un freno con el que vayamos totalmente cómodos, ¿vale? Dando las vueltas que necesitemos y hasta ajustarlo a nuestra mayor comodidad. Una vez que hayamos encontrado nuestro punto justo del mando, ¿vale? Pasamos a la programación. En primer lugar, el freno final de recta. Yo, en mi caso, no lo uso, pero aún así lo tengo programado, ¿vale? He hecho toda la programación. Pero bueno, solo funcionará obviamente si tenemos este switch levantado en on, que sería hacia arriba, ¿vale? De todas formas, vamos a hacerlo. Como aquí nos dice, es necesario grabar el tiempo de fondo del gatillo para que el mando sepa cuando estamos en una recta larga o en una recta corta, lo que os he dicho antes. Así que, con corriente en la pista y sin ningún coche en el carril, lo conectamos, como lo tenemos ahora. Yo no tengo ningún coche, ¿vale? Lo conectamos. Se nos enciende el LED verde, ¿vale? Y sin tocar el gatillo, tenemos que situar el selector de curvas en el número 2. Ahí lo tengo en el número 2. No se va a poder ver, creo. Ahí se tiene que estar viendo. Número 2. ¿Vale? Ahí. Vale. Y tenemos que tocar solamente los dos pins de la parte posterior. Eso no lo he dicho. Los dos pins son esos de ahí. ¿Se ven ahí dos patitas metálicas? Ahí. Pues esas dos son las que hay que cortocircuitar para programarlo, ¿vale? Toca suavemente, con el selector en 2, toca suavemente los dos pins de la parte posterior. Cuando lo hagamos, el LED se va a apagar un instante, ¿vale? Y cuando se apague podemos quitar el objeto metálico que hayamos utilizado para programar. Ahí se ha visto, ¿no? Lo quitamos. Y ahora nos explican lo siguiente. El selector de curvas básicamente selecciona el tiempo que está frenando el mando cuando tenemos el freno activo funcionando, ¿vale? Va con el número de la curva. La 1, aquí lo explica, la curva 1 frena 0,1 segundos, la curva 2 0,2 segundos, así hasta la 10, ¿vale? Que frena 1 segundo. Cuando seleccionemos
el tiempo que queremos que esté frenando. Yo, por ejemplo, le voy a dar, creo que lo tenía en 0,6 por poner algo, que es como viene por defecto, ¿vale? Aquí lo pone, que por defecto viene en 0,6. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo en 0,5, por ejemplo, ¿vale? Cuando tengamos seleccionado el tiempo que queremos, que luego habrá que ir probando si nos vale o no nos vale, hay que hacer fondo con el gatillo hasta que el LED verde dé 4 destellos, ¿vale? Le pulsamos ahí. Y ya podemos soltar, ¿vale? En este momento ya tenemos programado el tiempo del freno activo. El freno final de recta, perdón. Pasamos ahora al tarado del gatillo. Una cosa importante, cada vez que modifiquemos el recorrido del gatillo o el freno, hay que tarar de nuevo el gatillo, ¿vale? Eso es importante. Tarado del gatillo. Igual, corriente en la pista, ningún coche, y el selector de curvas en 1. ¿Vale? Vamos a ponerlo en 1. Creo que ahí se puede ver. Si quiere enfocar la cámara, que no quiere enfocar, por lo que veo. Ahí se ve, ¿vale? Bien. Con el selector en 1 y sin tocar el gatillo, volvemos a hacer un corto en la parte de atrás con algo metálico. Aquí nos dice, ¿vale? Toca solamente los 2 pins de la parte posterior con un objeto metálico, haciendo un cruce y esperar hasta que el LED verde se apague. Así que hay que hacer corto hasta que se apague. Ahí se ha apagado, ¿vale? Bien. Cuando se haya apagado, simplemente es hacer fondo con el gatillo y esperar a que dé 5 destellos. A ver si se puede apreciar. Ahí está. En este momento está tarado el gatillo a la profundidad que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En principio no hay que hacer nada más. Ya lo tenemos tarado a la profundidad que hemos puesto el tornillo, el freno igual, no hay que hacerle nada más. En este momento ya funciona como debe. Mirad, otra cosita, que como yo solucioné el tema de la polaridad cambiando los pins que os he comentado, otra cosita que ya no le hice mucho caso. Fijaos, cambio de polaridad sin tocar los cables, ¿vale? Igual que hemos estado haciendo para programar el gatillo. ¿Veis? Siempre aprendemos algo nuevo. El primero yo. Se haría igual, con corriente en la pista y sin ningún coche, ¿vale? Se enchufa el mando y sin tocar el gatillo conectamos, situamos el conector, el selector, perdón, en el 3, en el número 3. Hacemos corto con el objeto metálico y el LED verde se va a apagar, igual que antes, ¿de acuerdo? Después hacemos fondo con el gatillo hasta que el LED haga destellos. Cuando deje de hacer destellos ya tenemos la polaridad cambiada. Y nos dice que esta operación se puede hacer las veces que nos haga falta. O sea que podéis cambiar la polaridad siempre que lo necesitéis. Yo en mi caso, ya digo, como con los cables lo solucioné, pues ya cuando vi esta parte ni me molesté en leerlo, pero ahora lo estoy leyendo y resulta que se podría hacer sin cambiar los cables. Pero bueno, ya lo sabemos también. Bien, pues ahora lo que toca es hacer una pequeña prueba en pista. La vamos a hacer con el Mazda que analizamos un par de vídeos atrás, ¿vale? Ya preparado. Si no habéis visto ese vídeo, lo dejo por aquí arriba. Podéis ver el tiempo que hice, que fue de 9,300 y algo. Después subí una publicación de 9,180 o algo así. La verdad es que hizo un tiempazo ese coche. Y vamos a ver con este mando si por lo menos podemos acercarnos a ese tiempo, porque yo estoy acostumbrado a esto, ¿vale? Un gatillo mucho más duro, una aceleración mucho más suave, todo fijo, no hay nada que regular, ¿vale? Es muy diferente. Parece que no, pero es muy diferente. Así que vamos a ver qué tiempo soy capaz de hacer con el mismo Mazda y el nuevo mando de Slot Plus Pro R2. Vamos a la pista. Bien, pues tenemos el Mazda en la pista, ¿vale? Mando Slot Plus Pro R2 conectado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es empezar a dar vueltas. No os voy a meter todo el tocho de todas las vueltas que necesite dar, pero vamos a empezar a dar vueltas a ver si alguna se acerca
al tiempo que hicimos con el Mazda, ¿vale? En el vídeo que os comento con los mandos DS Basic. Así que vamos a empezar y a ver qué va saliendo. Comenzamos. Bueno, me he pasado ahí, pero bueno, creo que no hace falta seguir, ¿vale? No han sido muchas vueltas las que he empezado a dar. Hoy es la primera vez que juego porque es el día siguiente a lo que habéis visto antes. Y bueno, como veis, ya hemos hecho una mejor vuelta de 9 segundos 244 milésimas. Mejor que el tiempo que en ese vídeo comenté que conseguí hacer. Porque si recordáis el vídeo, hice 9.4, pero comenté que llegué a hacer 9.3, ¿vale? Luego subí una publicación que hice 9.1, 900 y pico. Lo conseguí hacer, conseguí algún 9.1 que otro, pero el 9.2 ya es muy buen tiempo, ¿vale? Y más con un mando que tengo tan poquito tiempo. Así que ahí lo tenéis. Yo creo que si nos acostumbramos bien a él, y además podemos, por supuesto, ajustar a cada coche lo que pida, si nos acostumbramos bien a él podemos hacer los mismos tiempos que el mando, en este caso en el que estemos acostumbrados, como en mi caso con el DS Basic, que bueno, es un mando sin regulaciones, no es electrónico, pero la potencia que entrega al final es la misma que este, ¿no? Aunque entregue menos patada. Pero sí, es un mando con el que, como veis, he conseguido hacer un tiempo muy similar a los mejores tiempos que he hecho con mi mando de siempre. Personalmente lo podría recomendar como primer mando electrónico. No he tocado ninguno más, por supuesto yo no soy el más indicado para decir sí, este mando es el mejor que podéis comprar. No lo soy, pero yo el primero que tengo y me ha gustado bastante. Me he hecho rápido a él, como veis, y la verdad es que yo podría recomendar que si no tenéis ningún mando electrónico sea una primera opción, al menos para lo que es velocidad. Mi humilde opinión. Y bueno, por mi parte nada más, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para no perderos nada, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.